nuestra invitada que ya está aquí conectada para que nos hable Qué sobre su bueno. poesía y espero que hayan anotado sus preguntas respecto de su lectura, de su poemario que pudimos leer en un libro por 15. Bueno, bienvenidas. Les voy a hacer la presentación formal de Lauren. Lauren, si no está tan actualizada la biografía, me dice, porque este libro creo que lo publicaron en el 2015, si no estoy mal. Pero bueno, aquí es donde te conocí a fondo los premios y todo lo que llevas de recorrido. Bienvenida, Lauren. Bueno, Lauren Mendinueta nació en Barranquilla en 1977. Actualmente reside en Lisboa, en Portugal. Es poeta y ensayista. Eh, Su poesía aborda con rigor expresivo y profundidad conceptual los temas de la muerte, el dolor, la soledad, la incertidumbre de la vida, el amor y la belleza. Ha realizado además diversos talleres de creación poética, ensayos críticos y conferencias alrededor de la poesía femenina hispanoamericana. Sus textos han sido traducidos al inglés, alemán, francés, portugués e italiano y recogidos en diferentes antologías del país y del exterior. Eh, Entre los libros de poesía que ha publicado se encuentran Primeros Poemas, 1997, Carta desde la aldea, 1998, Inventario de Ciudad, 1999, Donde se escoge el pasado, 2003, Autobiografía ampliada, 2006, La vocación suspendida, 2008. Bueno, aquí falta Poesía en sí misma, de la Universidad Externado de Colombia, del 2007. Vista sobre el Tajo, edición bilingüe español al portugués, en 2011, y Del tiempo un paso, 2011. Bienvenida, Lauren, y en verdad muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a reunirte con nosotros en este Gracias. por 15. No, gracias a ustedes. Buenas noches a todos, a todas. Estoy muy contenta de poderme encontrar con ustedes virtualmente para que hablemos sobre poesía y para pues compartir lo que ha sido pues, la lectura de mi libro y también el proceso de escritura y todas las preguntas que puedan ustedes tener ahora que estoy aquí. Aprovechen, no desaprovechen la oportunidad. Bueno, las otras autoras que han estado con nosotros hemos tenido como la curiosidad, pues de que ellas han sido las personas que eligieron pues, la selección, ¿no?, de su poesía, que fueron quienes ordenaron cada uno de sus poemas en sus antologías, que fue Carolina Dávila y Paula Altafulla. Pero en este caso, hasta donde noté, esta antología no la seleccionaste tú, sino fue otra persona la que la realizó. Cuando tú viste la selección que él realizó y ese ordenamiento que hizo, ¿cuál fue tu reacción? ¿Te pareció adecuada? ¿Tú qué hubieras hecho con ese acomodo? ¿Hubieras seleccionado otro poema, sacado? Porque por lo menos yo me di cuenta que el inicio viene como desde esta parte reflexión autopersonal biográfica, desde el nacimiento, los relatos de vida que haces, todo esto, pues me llamó la atención para terminar como por esa transición de los nocturnos y ese último poema que cierra el libro que me pareció muy bueno, el de Poema Póstumo. Entonces, ya que nos contaras un poco cómo viste esa selección y si la hubieras dejado así o la hubieras hecho diferente. No, porque yo también participé en esa selección, claro. Entonces, ¿Sí? Bueno, participé en la selección y en la organización del libro también. Entonces, de alguna manera también es una antología personal. Claro que hoy, si yo hiciera la selección otra vez, hay poemas que yo no pondría en el libro. Eso sí lo sé. Pienso que tengo mejores. Pero yo quería respetar la selección que fue hecha y que fue pues, discutida con la universidad y todo, porque a veces no somos los mejores lectores de lo que nosotros mismos hacemos. De hecho, hay poemas que yo he escrito y que he publicado y que hoy no me gustan y que algún lector o lectora me dice que es su favorito, entonces yo tengo que aceptar. Si es su favorito, tal vez tenga algo ese poema, ¿no? Tal vez no soy la mejor crítica de él, ¿no? Aunque por lo general el escritor sí que es el mejor crítico de sí mismo, ¿no?
Pero bueno, si no, a mí me gusta la selección de ese libro, teniendo en cuenta que es una selección de poemas de mis primeros libros solamente, o sea, de mi primera poesía, diría yo. Allí hay poemas que están escritos y publicados entre 1999 y 2001, no, un poco más, 2004 tal vez, nada más. Y después de publicada esa antología, digamos, yo creo que he publicado mis mejores libros de poesía. Son tres libros, algunos de los cuales tú no mencionaste porque son más recientes, ¿no? Entonces sí, es una antología de mi poesía más joven, de mi poesía de antes de los 30 años. Eso. Bueno, ese es un dato que es claro, teníamos que saberlo porque justamente, pues es lógico, ¿no? Bueno, que un poeta pues abandone sus poemas y después retorne a ellos y bueno, ya los ve desde otra mirada. Sí. Y bueno, y estos poemas que son autobiográficos, esa Lauren que está ahí presente, actualmente, ¿cómo escribe actualmente esa Lauren que ahora está, ¿no? O sea, conocemos a esa Lauren antes de los 30 años, Sí. actualmente cómo escribe esta Lauren. Pues yo pienso que después de la escritura de estos primeros libros y a partir de un libro mío que se titula La vocación suspendida, yo creo que fui abandonando máscaras. Creo que hasta ese momento necesitaba mucho las máscaras, los personajes literarios, digamos, para expresar mi poesía, hasta, hasta autobiografía ampliada. Se llama el libro que algunos de los poemas que están dentro de la antología, esos que son del nacimiento, de personajes, esos pertenecen a ese libro de autobiografía ampliada. Y a partir de La vocación suspendida, que es un libro que publicó en 2008, siento que ya he logrado, digamos, construir una voz poética que soy más yo misma, que necesita menos del disfraz y que acepta más el yo, tal y como es. Más, o sea, me identifico más con el personaje literario y eso sí ha sido, digamos, es el proceso en el que estoy en mi escritura actual. Interesante. Y lo bueno, también no me dejen acaparar el micrófono, ¿no? O sea, ya saben que yo más o menos les voy dejando así como para que agarren ritmo y demás. Es que también somos un grupo muy tímido, debemos No pueden aceptarlo. poner la cámara porque también es bonito vernos la cara. Así los que puedan prender la cámara, enciendan su cámara para que los veamos. Y también sirve que yo también los conozco porque a muchos no los conozco. No, si quieren, tienen algunas dudas, comentarios, también ya pueden irlas haciendo sin ningún problema. Bueno, antes de que entraran, Laura nos estaba contando un poquito sobre pues su estadía en Lisboa y demás. Hay algunos poemas que aparecen ahí ya en poesía en sí misma que hacen referencia justamente a otras latitudes que no son Barranquilla, ¿no? O Colombia. Sí. Eh, ¿Cómo ha afectado también esa parte de tu escritura, el estar en otro territorio, en otro país? ¿Y cómo atraviesa tu escritura estos otros paisajes? Sí, bueno, curiosamente, esos poemas que están ahí, que aparecen en poesía en sí misma, son escritos en Colombia, aunque hablen de otros países, fueron escritos en Colombia, porque en ese entonces, cuando pues ni siquiera tenía la idea de ir a vivir fuera del país, ¿no? Yo estaba pensando, hace poco tiempo tuve una lectura de poesía, una lectura así dentro de un festival de poesía, y leí allí unos poemas de una parte de un libro que se titula, esa parte del libro se titula Encallar en el Egeo. Y son todos poemas sobre Grecia. Y yo dije en la lectura que esos poemas los había escrito después de un viaje. Cuando yo cumplí 30 años hice un viaje por las Islas Griegas y que después de ese viaje yo había escrito los poemas. Pero resulta que cuando la lectura del festival terminó, yo me fui a la cama y yo me puse a pensar en esos poemas y yo me acordé que la mayor parte de esos poemas los había escrito en Fundación Magdalena cuando yo estaba en mi casita y yo no tenía ni idea de Grecia, ni idea, ni la menor idea de Grecia. Y entonces, pues, Grecia era una idea. No, ideas tenía, claro, Grecia era una literatura, era una idea, era una mitología y muchas cosas, pero no era absolutamente un viaje a Grecia. Sin embargo, cuando yo leo los poemas ahora, como ya no me acordaba,
ay, pues me parecía que era absolutamente mi experiencia del viaje a Grecia. Entonces, no, la literatura es literatura, es invención y es otra cosa, ¿no? Lo que sí me parece a mí más raro, yo no sé, o tal vez sea la cosa más natural del mundo, es que en los últimos años yo solamente escribo sobre Colombia. O sea, no hay otra cosa que yo no escriba, es prácticamente una obsesión que tengo ahora y estoy constantemente mirando hacia Colombia y escribiendo sobre Colombia. A tal punto que en el 2015 publiqué un libro que se titula Una visita al Museo de Historia Natural, que es solo poemas sobre Colombia. Hay un capítulo entero, son poemas sobre la violencia y sobre mis experiencias con la violencia en Colombia. Hay otro capítulo que es solo sobre mi familia, la casa familiar, todo eso, ¿no? Y pues yo creo que sí que ahora con la distancia lo que estoy es mirando más hacia atrás y reconstruyendo y reorganizando en mi escritura y en mi cabeza, ¿no? La vivencia de un país que amo, que me duele, que extraño, que no quiero ver, o sea, todas esas contradicciones que existen dentro de mí y que, bueno, pues que digamos, es como todos ustedes seguramente lo sienten, por ejemplo, por la infancia o por la familia y todo, y yo lo siento por eso y lo siento también por el territorio, ¿no? Esa despedida que es necesaria y al mismo tiempo esa nostalgia y ese deseo de retorno, que es también necesario y que tal vez no se cumpla, o tal vez sí, pero que es como una obsesión, una idea en la cabeza, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y bueno, ahorita más adelante nos cuentas dónde los títulos de los libros que no están incluidos en la semblanza para actualizarla y para pues saber dónde buscarlos y pues poder leer esa Ese otra libro, por parte, ¿no? ejemplo, Claro. ese libro solo se ha publicado en portugués y en Portugal, porque esas son Bueno, así aprendemos portugués. esas son las cosas que ocurren cuando tú vives fuera de un país en otra lengua, que ya de repente hasta termina publicando en otra lengua. No lo escribí en portugués, lo escribí en español, pero lo tradujeron y se publicó aquí y todavía no se ha publicado en Colombia ni se ha publicado en español, pero se va a publicar el próximo año para el mes de febrero en España. Entonces, Bueno, para estar ahí pendientes entonces. Las invito a que hagan preguntas, sus comentarios, Lucila, Juanita, Carlos, Joanas, las Joanas. Bueno, es curioso, ¿no? El grupo tiene 2 Joanas y 2 Carlos. Para que hagan sus comentarios. Les dejo el micrófono porque pues ya estoy acaparando yo el micrófono, pero bienvenidos, no sean tímidos. Yo quería hacer una pregunta, bueno, más como también un comentario, ya que mencionabas pues tus vivencias en Colombia, cómo es extrañar pues la patria justamente, y al notar en tu poesía que escribes mucho sobre la muerte, pero como la muerte de una forma más personal, más introspectiva, ¿cómo es en sí esa relación, o sea, de escribir de esa muerte como un poco más calmada, queriéndola contrastar con Colombia, que es prácticamente un estado de muerte diario, por así decirlo? sí, bueno, digamos que mi biografía personal está muy marcada por la violencia en Colombia, porque por diferentes circunstancias, además he estado siempre ligada a territorios de mucha violencia, como es Fundación. Y como pasé mi adolescencia en ese territorio donde pues, que todos los días había muertos, masacres, o sea, la amenaza era constante, la amenaza era directa, um, la amenaza era contra mi familia o contra mí, o sea, todo tipo de violencias. Tal vez en mi poesía, esa primera poesía que ustedes leyeron ahí, eso no aparece de manera evidente, simplemente es la muerte de como, pues la muerte de experiencia humana general, es la que aparece allí constantemente estoy hablando de la muerte. De hecho, en mi libro, que hay algunos poemas ahí, como el último que tú mencionaste, Alma, en ese libro se titula Inventario de Ciudad, es un libro solo de nocturnos, no hay un poema que ocurre de día, o sea, es propositadamente todo de noche y está de propósito toda esa cosa de la muerte. Ahora yo lo siento como un libro muy pesado y todo, pero muy necesario. Pues, tal vez como cuando era más joven, yo lo que no tenía era las herramientas para escribir sobre la violencia, como escribí años después, ya
digamos, con otras herramientas literarias y con una distancia en el tiempo que me permitiera mirar para esas vivencias de otra manera. Porque a partir, digamos, en autobiografía empleada no hay nada de eso, después cuando escribo La ocasión suspendida tampoco, pero Del tiempo a un paso, ya escribo, por ejemplo, hay un poema que yo creo que es fundamental en lo que yo he escrito, que es un poema que habla del asesinato de mi abuelo. Y es un poema largo y ahí ya comienzo, fue el poema que me dio el primer paso para comenzar a escribir de ese tema abiertamente, hasta llegar después al siguiente libro, donde hay todo un capítulo y donde prácticamente todo el libro está atravesado por esa violencia de frente, ¿no? Tenemos que leer esos otros poemas, de verdad. Sí. ¿Alguien más? Rodolfo también ahí estaba muy juicioso haciendo lectura. Carlos, si quieren. Sí, muy buenas tardes para todos y para todos Yo no voy a... ustedes. Muy buenas tardes, Lauren. Yo sí Bueno. tenía una curiosidad. Ahora que leía tu libro, los primeros poemas de poesía en sí misma, a mí me parecían particularmente como unos textos de difícil acceso por parte del lector, porque había como, como, como unas claves muy personales tuyas que me parece que eran como poemas crípticos un poco, poemas como muy personales que hacían difícil que yo me relacionara con ellos. Y luego, en la medida en que fui avanzando en la lectura del libro, hacia la parte final, pues notaba algo de lo que ya estás mencionando aquí, que es como ya permitir tu voz y que tu voz entre en contacto con el lector. Entonces, quería preguntarte si mi apreciación está bien encaminada o si definitivamente fue que no lograba yo entender esos primeros No, poemas, pero igual tú no sentías eso. yo creo que estás muy bien, como lector. Como he dicho tantas veces, como es un libro muy juvenil, yo creo que con los años yo he ganado en claridad. O sea, mi poesía de hoy es bastante diferente a la poesía de esa antología, porque definitivamente, tal vez cuando yo comenzaba a escribir, había algo un poco propositadamente oscuro dentro de mi poesía. Tal vez pensaba que necesitaba hacerlo de esa manera, ¿no? Y con los años me fui dando cuenta que la claridad era realmente una voz que se parecía más a mi voz y que me ha permitido expresarme más, expresarme diferente. Y sí, mi poesía fue cambiando y se fue volviendo menos crítica, más clara. Sí, no hay duda, pero yo no sé ni siquiera sé si aquí realmente se puede ver en ese libro ese cambio, tal vez muy poco, ¿no? Porque yo nunca he sido una poeta oscura ni crítica totalmente. Pero claro que con los años, las lecturas y la conciencia de la propia voz, sí fui cambiando a mayor claridad. Y aquí entonces me permitiría preguntarte cómo fuiste tomando conciencia de la propia voz. Aquí hay varias personas que estamos interesadas en el ejercicio de la escritura y pues yo creo que nos gustaría saber cómo fuiste tomando conciencia de esa propia voz, cómo la fuiste escuchando y cómo le fuiste haciendo caso. Sí, bueno, en el propio ejercicio de la escritura, porque yo pienso que no escribimos la poesía que queremos, sino la poesía que podemos en cada momento de nuestra vida personal, ¿no? De nuestra historia personal. Y en la medida en que yo fui creciendo como persona y me fui haciendo más clara a mí misma, mi poesía también se fue aclarando, yo creo. Entre menos claridad tenía yo sobre mi propia vida, menos claridad tenía mi poesía. Y en la medida en que fui escribiendo más, porque la escritura es como cualquier oficio. Y en la escritura propia es donde tú vas encontrando la capacidad de manejo de las herramientas. El lenguaje se te va haciendo más accesible en la medida en que tú trabajas más con el lenguaje. Y sobre todo escribiendo, porque si no escribimos no encontramos la voz. O sea, el encontrar la voz es un ejercicio como podría, yo no sé, yo pienso como el carpintero. Debe ser igual. El carpintero
Me imagino que cuando pasan los años después va a ser una mesa y va a ser más fácil para él con los años porque ya conoces bien sus herramientas, ¿no? Yo creo que el poeta igual es más lectura, más escritura, más, sí, más manejo de su herramienta. Gracias, Gracias. Lucila quería, Lucila. Pues la verdad, yo, para ser sincera, no tú, bueno, primero todo te saludo. Me gusta mucho conocerte y qué rico que estés con nosotros. La verdad, no leí todo el libro, leí una parte por falta de por unas circunstancias familiares con las que estoy conviviendo, pero pues me encanta el espacio de la poesía, valga la aclaración, Alma pone todo su alma y la del alma para que todos nos contactemos con este lindo espacio literario, y agradezco a ti, Alma, este momento que lo saca uno de esa rutina diaria que a veces están así en esta pandemia. Estoy completamente de acuerdo con Rodolfo, que no entiende, como que no entiende mucho, pero de lo que le impactó mucho el manejo de las situaciones cotidianas que tú das a los temas. Me acuerdo mucho un pedazo que hablaba sobre una moneda que veo, decía, como veo la moneda y su cara y el reverso es muy oscuro. Sí. Entonces, todo ese tipo de expresiones me impactaron mucho porque pues, son cosas muy cotidianas, muy reales, pero tienen mucha profundidad, la verdad, tienen mucha profundidad. Y sí me parece que lo que tú dices, de que escribe de lo que puede y de lo que tiene, eso sí me parece muy real. Y eso es lo que yo veo en tus libros y en tu literatura y en tu forma de escribir. Pero me impactó mucho el manejo de tu lenguaje, la verdad. Me parece que sales de una situación cotidiana para meterla en un contexto bien profundo, ¿no? Bien profundo, y la muerte sí está muy presente y la oscuridad también está muy presente en todo lo que escribes. Pero a mí me impactó el manejo de tu lenguaje y me parece que lo haces espectacular. Gracias. Y sí, pues voy a seguir leyendo tus libros porque me parece que hay mucho dentro y de mucho, me impactó también como de una situación tan sencilla, de una vida como ver una moneda, observar una moneda, puedes sacar un pensamiento más profundo y que lleve al lector a imaginarse muchas otras cosas y comparar, hacer comparaciones y dejar al lector que piense que será lo que ella quiso escribir, pero para mí, o sea, para el lector es esto lo que quiso decir, ¿no? Pues felicitarte por ese poemario. Gracias. Y pues estoy muy contenta de conocerte. Igualmente, gracias, Lucila. Bueno. Por ahí entonces tenemos a Joana con Y, Lisa y después del señor Carlos para el... Hola, buenas tardes. Pues yo tendría muchas preguntas, así que voy a hacer como un par primero. Bueno, la primera sería como por los poemas que leí, que escribiste sobre otros países. Me gustaría preguntarte si primero, pues por lo que dice Rodolfo, como estamos interesados en el ejercicio de la escritura, por eso también te hago estas preguntas. Si primero, para escribir sobre esta visita a estos países, llevabas como una especie de diario, como de campo, no sé, un diario de viaje, donde ibas consignando y después trabajabas sobre esto, o cómo funcionaba la escritura de estos textos sobre lugares que visitabas o que veías en tus viajes. Esa es como la primera pregunta. Es que lo que es curioso es que yo no visité ninguno de estos lugares antes de escribir. Sí, porque cuando decías esto, pensaba en las ciudades invisibles de Italo Calvino. Este libro sí que lo leí en esa época. Eso sí es verdad. Me hizo pensar al leer en el libro. Claro. Sí, entonces sí, como era eso, entonces no. No, pues no, déjame, es que estoy viéndolo porque yo no me acordaba bien cuáles eran las ciudades. Entonces, aquí está, hay una sobre Atenas,
que definitivamente no había visitado. Cuando lo escribí no había visitado Grecia. Viena, sí había visitado Viena, y ese poema lo escribí después de una visita a Viena, dedicada a los dos anfitriones que tuve en ese viaje. Y Venecia, no conocía Venecia, pero había soñado tanto con Venecia, había soñado desde que era una niña con Venecia, entonces, y además había leído tantos libros donde aparecía Venecia, y después conocí a la poeta veneciana a la cual le dedico el poema. Entonces, cuando yo fui a Venecia por primera vez era como si ya yo hubiera ido, pero porque la literatura tiene esa fuerza de hacernos viajar y soñar sin necesidad de coger un avión. Digamos, esa es la fuerza de la literatura, el permitirnos poder escribir lo que queramos y vivirlo, pues, como si lo hubiésemos vivido, sin necesariamente vivirlo, pero bueno, después Venecia sí que después se convirtió en una de mis ciudades favoritas, y la he visitado muchísimas veces, ¿no? Pero no cambiaría nada del poema, porque sigue siendo la misma Venecia de mis sueños, digamos. Ok, bueno, y gracias. Y la otra pregunta es sobre, tú dices que más recientemente estás escribiendo sobre Colombia y pensando Colombia, sí, y que has escrito poesía sobre la violencia. Sí. Entonces, yo quería preguntarte cómo es esa relación con la escritura sobre la violencia desde la poesía. Porque, digamos, en Colombia se conoce mucho sobre la novela de violencia, Sí. Han sacado muchos textos académicos sobre novela de violencia, pero no tanto sobre la poesía, o por lo menos yo no lo conozco. Ahora apareció Alma debe saber que apareció una antología de poesía de poetas recientes, digamos, sobre la violencia en Colombia, porque fue presentada en la Casa de Poesía Silva. Es Henry Gómez, me parece, uno de las personas que hace la antología. Y en esa antología aparecen ya poemas míos. Yo aparezco ahí como la poeta con más edad. Soy la poeta mayor, o sea, y a partir de mí son poetas más jóvenes colombianos. Y lo que ellos tuvieron la intuición de pensar que ya a partir de mi generación y hasta los poetas que tienen 20 años, ya nadie podía ser ajeno a la violencia. Tuvieron esa intuición y era una intuición real, porque hicieron su convocatoria y consiguieron reunir un grupo de poetas y consiguieron hacer una bonita selección de poesía que habla sobre la violencia, que tiene como referente la violencia, o en el que la violencia, digamos, es un personaje o una presencia. Yo no sabría muy bien digamos, cómo poéticamente, cómo atrapar la violencia, cómo representar la violencia. En ese poema que yo escribí para mi abuelo, por ejemplo, lo que yo digo es que finalmente, digamos, yo no sé si, por ejemplo, si el asesinato de mi abuelo no está totalmente ligado con el hecho de que yo escriba, pero precisamente porque la escritura es una manera de conjurar las cosas terribles que nos pasan en la vida, y lo conjuramos a través de la búsqueda de la belleza, porque eso es finalmente la poesía, ¿no? O por lo menos es lo que yo creo que es mi poesía también, ¿no? Es buscar con las palabras atrapar ese momento con alguna belleza, no sé, es sanar el alma, pero hacerlo con estilo, digamos, ¿sí? Encontrar esa poesía, ¿no?, que hay en todas las cosas que vivimos, inclusive en las cosas que más nos duelen, o digamos, sobre todo en las cosas que más nos duelen. Y en Colombia es que yo me parece muy difícil que hoy exista gente que no escriba poesía, o que en su poesía de alguna manera no se refleje la violencia, porque es algo tan permanente y una presencia tan amenazante y constante que casi parece imposible que no se ponga. Claro que puede ocurrir el ejercicio contrario, que es nunca escribir de eso, porque precisamente no quieres ya
ya ver lo que está pasando, ¿no? Y lo que quiere es un escape, no sé. Pero en mi caso, pues salió de manera natural porque lo necesitaba ponerlo en palabras, lo que había vivido y lo que me dolía, ¿no? de la situación de la violencia en Colombia. Gracias por tu pregunta, Joana. Gracias. Sigue Lida y luego el señor Carlos. ¿Lida? Que siga Carlos. Bueno, mientras que yo creo que Lida tiene ahí como problemas de audio. El micrófono. Está cuadrando el micrófono. Señor Carlos, si quiere en lo que cuadra el micrófono Lida, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Quiero iniciar por un cálido saludo para Lauren. Agradecerle su presencia acá. Lo mismo quiero agradecer a Alma porque con la presencia de los invitados, con la lectura de los libros, con estos encuentros, estamos creciendo, estamos apreciando y estamos, además de leer, estamos comprendiendo el campo específico de la poesía y eso nos tiene muy contentos. Entonces, muchas gracias a Laure. Yo tuve como la misma percepción del maestro Rodolfo. Hice 3 sentadas para leer su poemario y al principio tenía que leer algunos poemas 2 o 3 veces, pero ya sobre la mitad del libro en adelante yo fui comprendiendo y apreciando mucho sus poemas, en el cual están inmersos elementos como el amor, como la soledad, como la muerte, como la naturaleza, como aspectos relacionados como de cierta cotidianidad y, y eso es muy importante. Creo que la cabeza es el palacio de los sueños, la cabeza es el palacio de las añoranzas y de los sentimientos, y a esa cabeza hay que ponerle el orden, la constancia y la perseverancia y la insistencia y no desfallecer. También creo que la cabeza es el territorio de otras muchas cosas, buenas, regulares y también malas. Por eso la poesía se inclina al direccionamiento de la cabeza y con la cabeza pues los sentimientos y las emociones y las lecturas de las cuales mucho lo que se aprende. Yo quiero comentarle que a mí me gustó un poema que está en la página 45 y que lo titula El pescador y su alma. Sí. Y dice, el muchacho se preguntará qué pez jala su cuerpo al fondo. En la caída que antes fue presencia, entonces será negación. Lo que en principio fue espera, entonces será origen. El alma, una fachada sin fin. El cuerpo, una apariencia perturbada en el mundo. Y el tema me gustó porque cuando se habla del alma, ya hay que ahora en la época de este siglo es muy poco lo que se trata del alma y es muy poco lo que recurrimos al espíritu. Nos dedicamos más al cuerpo y el cuerpo es un potro desbocado que hay que ponerle el freno correspondiente. Entonces, un cuerpo sin alma y sin espíritu, no importa el resto de cosas que pueda tener, incluyendo el corazón,
Desde ese punto de vista me parece que esos poemas, a partir de esa página, encontré varios en ese sentido. Sí. Por eso yo veo cómo el crecimiento del escritor, cómo llega a esas sensibilidades, cómo se madura, y es para nosotros un ejemplo lo que encontramos en su poemario, un ejemplo de permanencia a través de su historia, de su vida, de sus años, de su permanente reciclar unas cosas y otras, de apreciar. Me encantó esos y otros poemas porque como van a intervenir más personas, destaqué ese y me permití poderlo leer. Felicitaciones y muchas gracias. Pues yo les voy a contar algo sobre ese poema. Porque este poema, cuando yo era pequeña, mi autor favorito era Oscar Wilde. O sea, mi vida está absolutamente marcada por los cuentos de Oscar Wilde. El pescador y su alma es un cuento de Oscar Wilde. Y yo titulé el poema exactamente con el título de Oscar Wilde, pensando que un día los lectores también iban a hacer la relación. Algunos lo han hecho, otros no lo han hecho. Pero la historia de ese cuento de Oscar Wilde es muy bella. Y es un pescador que se enamora de una sirena. Y ese amor representa para él la pérdida de su alma. Porque hay un sacerdote, hay una figura religiosa que aparece en el cuento que le dice a él que si él se entrega a la pasión con este ser marítimo, él va a perder el alma. Entonces, el poema reflexiona sobre eso, básicamente, como Carlos lo dijo y lo describió exactamente. O sea, es la pérdida del alma, en fin. Ese es si alguien ha leído el cuento y lee el poema, lo entenderá bien. Ese era yo antes. Bueno, ya tenemos tarea para volver a leer el cuento de Oscar Wilde. Muy gracias. Elida, no sé si pudiste arreglar lo de tu micrófono. Listo. Ya, ahora sí ya estoy bien. Bueno, pues sí, yo formo parte de este grupo de lectura. Soy una lectora ausente por cuestiones laborales, hoy retomo. Pero sí, algo que me gustó mucho de los poemas que leí es, sí, justamente sí se detecta mucho el llamado a la muerte de muchas maneras, pero muchos también lo transmiten a uno como un renacimiento. Entonces esa fue como la sensación que me quedó a mí sobre la lectura, cómo trabajar con la muerte, pero al final sentir esa necesidad de seguir vivos y seguir adelante con una nueva historia. Entonces esa fue como la reflexión que a mí me quedó sobre la lectura y la transmisión que me dio. O sea, muchos los leí muchas veces y es muy bonito, o a mí me gusta mucho sentir cuando leo poesía, cómo se me generan muchas imágenes y muchas sensaciones. Y sí, es verdad, o sea, nadie es ajeno ya a la violencia y que la violencia tiene tantas aristas y tantos mundos y tanto por trabajar, que es como mostrarla con ese dolor, pero al mismo tiempo al final verla con ese sentimiento bonito de renacimiento. Entonces esa fue como la sensación que me quedó a mí sobre la lectura de la poesía. Muchas gracias. Sí. Bueno, en lo que se animan los demás. Bueno, antes de que pasemos, porque te pediríamos el favor que nos leyeras algunos de tus poemas, porque pues sí está chévere leer a las autoras, a las poetas, pero es aún mejor que escucharlas, ¿no? En su propia voz, leer sus poemas. Pero antes de que nos leas algunos poemas y que te hagan las peticiones, porque regularmente piden que les lean su poema que más les gustó, cuéntanos un poquito cómo es ese proceso creativo que tienes para escribir, de tu escritura. O sea, cómo es que, bueno, ya nos has dado algunas pistas conforme a, pues, sobre las ciudades imaginarias, las lecturas, ahora con que nos cuentas de Oscar Wilde y demás, pero ya cuando tú te sientas a escribir, ¿cómo es ese proceso? Bueno, yo desde que empecé a escribir, yo siempre he escrito con la conciencia del libro y no del poema aislado. O sea, desde el principio yo siempre comencé a escribir un libro de poemas. No sé por qué, o sea, no me digan por qué, de dónde me salió, pero fue así. Desde el principio tuve la intuición de que la unidad
me orientaba, no me guiaba. Entonces, bueno, yo tengo una concepción platónica de la poesía. ¿Cuál es mi idea de la poesía? Mi idea de la poesía es que la poesía ya existe y yo, de alguna manera, solamente tengo que ser un oído atento en el mundo. Si yo tengo esta capacidad de oír, voy a poder escribirlo, digamos. Entonces, si tengo la atención bien puesta y todo, va a ser más fácil la escritura del poema, y si estoy con poca atención, me va a costar más trabajo y voy a tener que trabajarlo más. Porque sí creo, como les dije, como creo que también es un oficio, entonces sí creo que el acto de la escritura requiere de tiempo, dedicación y todo, ¿no? En diferentes épocas de mi vida he escrito más o he escrito menos. Pero cuando escribo y estoy dedicada a escribir un libro, pues me puedo pasar 8 horas del día sentada en la mesa escribiendo, o entre la mesa y un sillón leyendo un poco y volviendo a la mesa y así, porque cuando estoy escribiendo un libro, pues sí, digamos que me obsesiono con las ideas del libro, ¿no? Y normalmente los libros, comienzo, digamos, de una manera libre a escribir los poemas, y cuando tengo 4 o 5, ya sé que uno con el otro como que no pega mucho, y entonces ya sé que son como capítulos, entonces ya los voy como apartando cuando ya sé que se van formando como grupos. Entonces los voy apartando hasta que al final ya puedo organizarlos bien en sus propios capítulos, y lo último sería titularlos, digamos. Titular los capítulos y titular el libro sería lo último que haría. Pero, por ejemplo, en La vocación suspendida, pues yo sí estaba muy atenta al tema de la memoria, y en aquella época leía y leía y leía todo lo que me caía en las manos, desde el punto de vista antropológico, psicológico, sociológico, literario, todo lo que podía leer sobre la memoria, lo leía. Y entonces ocurre como un fenómeno que es que parece que la realidad, aquella época parece que no había otro tema en el mundo, que todo el mundo hablaba de la memoria, y que todo lo que estaba en la calle, hasta la publicidad, hablaba de la memoria, todo, cualquier cosa. Entonces, eso, yo sé que eso hasta tiene un nombre. Eso le pasa a todo el mundo cuando se obsesiona con algo. Estás embarazada y ves a todas las mujeres del mundo embarazadas, ¿no? Y es igual con la poesía. Cambias después el tema y otra vez te vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Así es para mí la escritura de un libro de poesía. Interesante, interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, o si quieres para después de los poemas? Ah, bueno, dale, Rodolfo. Yo también. Bueno, habla tú, Rodolfo. Listo. Rodolfo y Juanita. Bueno, la mía en particular es más que nada una curiosidad. Yo quería que nos contaras cómo llegaste a Lisboa, o sea, cuál fue el proceso que te llevó vital a la ciudad, si fue la poesía o, bueno, una circunstancia vital, que nos contaras, porque tengo entendido que esa es una ciudad justamente pues, donde habita la poesía muy vívidamente. Entonces, como no pues, te puedes imaginar, o sea, yo no puedo imaginar, es que realmente es una ciudad llena de poesía, pero no, ahí sí no es porque yo esté obsesionada con la poesía, es porque es real. O sea, yo no sé si usted puede imaginarse, la publicidad es una cosa en la que constantemente hay poesía, explícita, ¿no? Versos de Pessoa o de otros poetas famosos, ¿no? De la lengua portuguesa, son utilizados constantemente para la publicidad. Pessoa es la imagen de un banco portugués fuertísimo. Por ejemplo, las tarjetas de débito con la imagen de Pessoa. En la calle, por ejemplo, aquí, pues cerca de mi casa hay un gran parque, es un parque enorme que se llama el Parque Eduardo VII. En la entrada de los baños públicos de ese parque son versos de poesía escritos en azulejo, ¿no? En las bancas que hay en la orilla del río, en cada banca hay versos de poetas diferentes. En el Oceanario está todo dedicado a una poeta portuguesa. O sea, aquí hay un gran respeto por la poesía. Eso es indudable. Yo he pensado mucho en eso, por qué en otras lenguas, por ejemplo en la nuestra, por qué nosotros no tenemos esta iconografía y esta presencia así como constante de la poesía también. Yo he pensado que tal vez se deba al hecho de que nuestra obra fundadora sea narrativa y es el Quijote de la Mancha, y en cambio la obra fundadora y donde se sostiene la literatura portuguesa son las Luisiadas de Camões, y es un poema.
tal vez eso algo tenga que ver, ¿no? Porque el Día Nacional de Portugal es el Día de Camões, es el día de su poeta. Eso es muy fuerte, ¿no? No es el Día de la Lengua, no, es el Día Nacional. Es como fundacional, literalmente, ¿no? El poema de Camões y Camões. ¿Aquí seguimos? Sí. Aquí seguimos. Entonces, claro. Yo no sé, ya yo no me imagino, no me puedo imaginar vivir en otro país diferente a Portugal también por esa razón, ¿no? Y yo no sé, cuando yo llegué la primera vez invitada a Portugal a un encuentro literario y, o sea, yo me fui con la idea de que yo tenía que vivir aquí y a menos de un año, pasó menos de un año hasta que yo me vine acá y muchos otros escritores se vinieron también. Porque hay a veces un lugar donde tú llegas y tú sientes que allí puedes hacer un hogar, que tú puedes tener allí tu hogar, y eso fue lo que me pasó a mí en Portugal, porque yo vivía antes en España, y en España nunca tuve esa sensación que tuve y que tengo de estar en mi lugar, ¿no? Aquí. Súper interesante esto pero sería genial que fuera así como dices en cada país, ¿no? Que lo que atravesara fuera la poesía cada centímetro de la ciudad. Juanita, sí. Por favor, tu pregunta, comentario. No, pues yo había notado como los poemas que más me gustaron. Es de la felicidad, o sea, la verdad me gustó mucho. Siento que me pasa mucho con la poesía que termino como identificándome con algunas cosas y con eso particularmente me identifiqué y me pareció muy bonito, como algún día voy a amanecer ahogada en esas aguas. Ese final me pareció súper bonito. Y nada, pues también me llamó mucho la atención también uno de que le escribiste a Louis Armstrong. Sí. Yo estudio música y me pareció muy bonita la forma en la que pues retrataste como su vida, me pareció súper interesante. Y también ese poema, pequeño poema en memoria de Alejandra Pizarnik, me pareció también súper bonito. Siento que, no sé, me gusta cómo ves la vida de los demás, como siento que tienes una percepción muy bonita para retratar la vida de los demás, como muy profunda. Y eso también me impactó mucho, como que esa manera en la que puedes hacer como ese traslado de ser otra persona y de sentir como otra persona. Siento que ese ejercicio también es muy característico como de la poesía, como saber ponerse en los zapatos de otra persona y en el sentir de otra persona. Y nada, no solamente quería decirte eso, que eso fue lo que más me gustó de tu poesía y eso es todo. Gracias. Pues si alguien más no tiene algún comentario o pregunta, pues te pediríamos... Lucila. Yo quería decirte que a mí me gustó mucho ese poema de reflexión, que dice que para entender que la vida es más bella que las ideas, seguimos intentando estéticas y paraísos. Eso me parece bien profundo porque es salir de la realidad para meterse en otra realidad. Sí. Y explica muy bien lo que queremos hacer la mayoría de las personas cuando escribimos, es tener dos mundos, el mundo real y el mundo de la poesía, y combinarlos y meterse en uno y salirse del otro y volver a estar en uno y no sé, es como una locura ahí. Parece muy lindo ese poema de la reflexión, la verdad. Me parece es como muy sencillo y a la vez tiene esa parte que le llega a la persona y le dice, tranquilo que no solo tú estás viviendo eso, sino que todo el mundo lo vive. Quiere buscar algo más de estética que te diga que el mundo se puede cambiar con una palabra y con una linda reflexión, que es el título además de lo que tú tienes ahí, reflexión. Y yo soy enamorada de las palabras. A mí me parece que el mundo, sin las palabras no sería mundo. Entonces, esa parte que le pusiste reflexión es eso, es esa estética que hay al escribir, al escuchar, al leer y al imaginarse eso que tú dices ahí, cambiar las realidades. Cierto. Sí, encontrar un libro en la biblioteca. Sí, encontrar un libro en la biblioteca que me haga pensar en un recuerdo. Me pareció muy interesante. Sí, gracias. Si es de poesía, mejor. Claro.
Por acá Joana pregunta en el chat, Joana con J, ¿no? ¿Cuál crees que es la esencia de la voz poética de las mujeres en Latinoamérica? Sí, esa es una pregunta muy difícil, porque es que no se puede responder realmente. Pues yo creo que como la poesía además es un acto tan personal, realmente, yo creo que la poesía en este momento, digamos, en Hispanoamérica, lo que sí veo es una visualización de las mujeres muy grande que antes no existía. Ahora, yo no sé cuál es la esencia de la voz de las mujeres, porque la voz de la mujer es como la voz del hombre, o sea, cada uno está escribiendo, yo creo, lo que puede escribir y lo que necesita escribir, ¿no? O sea, hay grandes poetas hispanas, por ejemplo, Idea Vilariño, es una poeta que ahora está siendo redescubierta, digamos, porque ahora está siendo editada. Idea Vilariño es una poeta que básicamente habla del amor, pero qué manera de hablar del amor, de la relación hombre-mujer y del amor y del desamor y todo, ¿no? Pero no toda la poesía uruguaya, pues, escrita por mujeres, habla del amor como habla la poesía de Vilariño, ¿no? Blanca Varela era mucho más, una poesía mucho como más cerebral y un poco más abstracta y tenía otra esencia. Entonces, yo creo que, bueno, para dar una respuesta diría que la esencia de la poesía latinoamericana escrita por mujeres es la individualidad, es la búsqueda como ha sido siempre tal vez de una individualidad y ahora me parece que tal vez es una individualidad bien marcada porque no sé si es porque estamos dentro de este tiempo, pero yo no estoy viendo un movimiento literario claro, o sea, no hay un modernismo, un ultraísmo, una cosa que seguir, ¿no? Creo que ahora hay bastante libertad para expresarse poéticamente, entonces es un momento de individualidad. Pero no, y claro, es como un poquito lo que intentamos encontrar esas voces en estas lecturas que estamos haciendo. Ahora sí te pediría que si por favor nos pudieras leer algunos poemas de, pues, Del libro. del libro, o si nos gustas también mostrarnos esa poesía que nos hablabas que has venido escribiendo. Posterior también sería muy interesante poder escuchar como el contraste. Poesía, conocer de tu nueva poesía. Claro, sí, pues yo voy con libros, voy a buscar los libros. Yo me pido poema, ¿qué? Póstumo. No sé si alguien quiera que le lea algún poema. A mí me gusta también mucho poema póstumo. Bueno, entonces, por acá tienen en el chat Arts Memorativa, del libro de poesía en sí misma también. Sí, bueno, vamos a comenzar con poema póstumo. Perfecto. Sí. Entonces, imagínense, este poema es un poema de 1999. Yo era bien joven, ¿no? Poema póstumo. El libro que estoy escribiendo es una tumba anticipada. Si hiciera una lista de aquello que no me queda, sería esta. No me queda un cuerpo. Tal vez escribir un poema fue lo mejor, aunque la poesía no sirve de nada. A veces creí estar fuera de la historia. Maldita ilusión para escapar de un tiempo cruel. Pude ser silenciosa como los otros, pero no pude olvidar el sonido de las letras. Sé que un poema no justificará mi elección y que la muerte no puede vencer a la historia. Entonces, ¿por qué le temo a este libro? Y ese poema, ustedes no me lo preguntan, pero yo lo escribí porque tuve una experiencia muy cercana a la muerte. Y es que estuve enferma con dengue hemorrágico. Estuve hospitalizada y yo, pues fue una experiencia bastante traumática. O sea, yo realmente pensaba que me iba a morir. Y bueno, claro que cuando tú estás pensando que te puedes morir, piensas también en la utilidad de las cosas. O sea, ¿para qué escribir poesía? ¿Por qué escribo poesía? Y, en fin, y es un poema sobre eso, básicamente.
Bueno, yo traje aquí estos 2 libros que son recientes. Ay, pero también podía leer un poco, algunos sobre la violencia, ¿cierto? Claro, sí, sí, Entonces sí. voy a buscar ese Sí, libro no, también. Sí. perfecto. No, sí, para escuchar, claro, ya que nos hablaste todo el contexto, También, sí. tener el referente. Y es Sí. chévere porque pues leímos los poemas, los primeros poemas Es y, mire. Este es el libro. ¿cómo dice? Una visita al Museo de Historia Natural. Una visita. Sí. Entonces, lo único es... Aquí pues sí. Igual era el primer poema. Pues que hay, son muchos. Aquí y allá, en el recuerdo, en la realidad. Cuando miro hacia atrás, hacia los años primeros de mi juventud, veo el Danubio, la finca de mis abuelos, sus naranjales, el arroyo, la capilla en la que no se casó nadie, el pozo, la sierra, el gato montés con sus ojos esmeraldas, la gruta, el murciélago que enterré con mis primos, la mecedora de mi abuela en el portal de la casa. Detrás de todo eso, enloquecida, irritada, resuelta, la violencia, siempre ella, corriendo hacia nosotros como una yegua desbocada. Y, bueno, el libro, todo el libro continúa en ese tono, digamos. Sí. Y de este libro, esta es La vocación suspendida, que es un libro publicado en el 2008. Hay una edición en Colombia de este libro también. Yo no sé si en la Casa de Poesía Silva la tienen, pero también... ¿De qué editorial te publicaron? Editorial, no me acuerdo. Tengo que ver el libro. Tengo que ver el libro para acordarme. ¿Será de Casa de Libros? No, es que... ¿Quién llegó una edición blanca, portada blanca, con Sí, tu foto esa. de un editor de Barranquilla? Esa llegó. Es esa. Ahí Ah, está listo. este libro. Sí, es esa. Ya no me acuerdo cuál es la editorial, pero es esa. Nos llegó Sí. justo el finales del año pasado, no, a principios de este, y Sí. pues por COVID no se han ingresado, pero ahí lo tengo. Ah, pues sí, ese es mi libro. Exacto. Entonces, voy a leerles el primer poema del libro, que se llama Así pasan los años. Pasan los años y aunque la vida me acusa de inmovilidad, también yo he viajado. Como una partícula de polvo he revoloteado por la casa y me he prendido a los libros. Como un insecto he reposado a la orilla de las acequias o simplemente he sido una mujer que de tarde en tarde ha mirado hacia el mar buscando barcos olvidados por la neblina y que vuelven a la memoria sin esperanza distinta de la muerte. Entonces, la muerte siempre está en mis libros, es inevitable, básicamente. Pues no sé si quieren que lea o leo otro de otro libro diferente. Del último que dices que escribiste, el que está escrito en portugués, ¿podrías escribir? Bueno, vale. Otro de aquí, sí. Sí. El de portugués. Sí. A ver, otro decide. Y Joana pedía el de Arts Memorativa. Memorativa, sí. Joana con J. Bueno. Tu carta en la memoria. Está dedicado a Anabel Torres. Las balas del cielo arrecian mientras dura la vida. Una década, o 2, o 3, menos de 1 o más de 9, las ventanas del cielo se mantienen abiertas o se cierran para volverse a abrir. ¿Cómo podemos ignorar la sangre si el cielo está empapado en ella? Nos acostumbramos a la tierra roja después de ciertas lluvias. No hay sorpresa en los miembros mutilados o en los cadáveres que bajan por los ríos flotando con la gracia de las tarullas.
Las ventanas del cielo se abren para que caiga el granizo que de un solo golpe nos devuelve a la nada. Esperar mientras dura la vida, un día o dos o tres, tantos muertos que aún regresan y a través de las ventanas otros que caminamos olvidándolo. El cielo nos estalla en la cara, escribiste en tu última carta. Los que no regresaron dijeron que la muerte es un sonido fresco, insípido, que precede a un silencio atronador. Ars memorativa. Página 22. 22. Hay un tiempo interior y en él un monte elevado. Existe en el monte un tigre y su medida de oro. 3 damas hay vigilantes del felino. La primera recuerda lo que la segunda entiende y la tercera codicia. La segunda entiende lo que la primera recuerda y la tercera codicia. La tercera codicia lo que la primera recuerda y la segunda entiende. Pequeña suma de la memoria entera. Esta es de mi época obsesiva de la memoria, claro. Sí. No sé. ¿Alguien quiere comentarle algo? O si quieren, pues, para ir cerrando la sesión, porque también me da mucha pena con Lauren, que ya es medianoche, y además hizo tremendo esfuerzo Sí, por sí, acompañarnos el día de hoy. sí, tienes razón. No, Darles yo las lo único que gracias. Dale, quería, dale, Rodolfo. gracias, Lucila. No, particularmente lo único que quería comentarte es que me siento mucho más cercano a estos textos que estás escribiendo ahora, que siento como mucho más fluidos y que realmente me emocionan bastante. Y entonces quería como comentarte que estos textos que nos compartiste de los últimos libros que me parecieron muy bellos, muy fluidos y realmente me sentí cercano a ellos. Entonces, pues, agradecer esa escritura. No, Lauren, en verdad, darte las gracias, sí, por la invitación, pero señor Carlos, por favor, lo interrumpí. No, no solamente tener la versión del último poemario, porque es bastante lindo, ¿no? Al escucharla, la lectura que usted hace, sería muy bueno que a través de ¿Y si Alma pudiéramos alguna tener ese. plataforma en donde estén tus libros? Sí, ahorita estoy organizando una antología, ahora sí, de todo, de mis, pues, 20 y tantos años de escritura, digamos. Y pronto vamos a tener un libro muy barato, pues, para descarga online. Y sí, sí, va a ser, bueno. pues, ya debería estar publicado, solo que yo estoy un poco atrasada en mi parte, porque estoy escribiendo mucho, y entonces como estoy escribiendo mucho, pues no me interesa en nada de publicaciones, y eso no me interesa ahora. Estoy absolutamente sumida en la escritura de un libro de poemas que estoy terminando. Pero bueno, sí tendremos, para el próximo año sí tendré un libro, así que se pueda con Plataforma. Sí. Sí, qué bueno. Gracias. Sí. Qué bueno. Estaremos No, sí, pendientes de estaría genial, Kirk. Muchas gracias. A ustedes por invitarme, por leerme, por sus comentarios, pues muy agradable esta noche, esta velada con ustedes, me hicieron trasnochar muy bien. Y el comercial que ahí está el fanzine de La Trenza, donde aparece, que recién la acaban de publicar también en este fanzine de colombiano, que es colombiano, sí, y para que también lo compren, que lo pidan ahí en el Facebook. Lauren, en verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Voy a subir el video y pues ahí nos puedes volver a ver. Bueno, te mandas el link. Sí, claro que sí. Buenas noches. Y pues nada, sería como que agradecerte en verdad. Y pues te voy a pasar los libros también, que quedaron ahí pendientes de las lecturas.
Y lo último que me queda después, contarles quién vamos a leer en el próximo. Fantástico. Y bueno, disfruté mucho tus lecturas, me parecen fantástico tener un círculo de lectura así, pues gócensela, pues. Chao. Muchas gracias, Lauren. Adiós. Y bueno, les cuento entonces. Ya nos dejó.